Buenas noches, ingeniero. Gracias, Clever. Buenas noches. Bueno, vamos a iniciar, ¿no? Este tercer módulo. Si me pueden confirmar que están recibiendo el audio. Sí, se oye, ingeniero. Ok, gracias. Bueno, entonces vamos a ver este tercer módulo que va a estar más enfocado a obtener, ¿no? Las características resilientes de un suelo de pavimento y cómo usamos, cómo primero obtenemos esas características resilientes de pavimento, además de usar un programa que va a estar instalado en el centro de cómputos para que podamos procesar la información, ¿no? En otras palabras, vamos a estudiar en detalle, ¿no? Un poco las características elastomecánicas de un suelo, que son no lineares, y aparte de eso, vamos eh, a ver cómo podemos modelar estas características para poder hacer un diseño alineado con lo que es la tendencia Superpave. ¿Alguien conoce por qué la, la tecnología de control de mezclas asfálticas de pavimento eh, se llama SuperPave? ¿Alguien ya escuchó hablar de SuperPave o nadie? ¿Alguien oyó hablar antes de SuperPave? Gracias, Clever. ¿Alguien más? Ok. Bueno, vamos a hacer un poco una rememoración de lo que es SuperPave. Eh, En la década de 1950, 1960, yo creo que todo el mundo ha oído hablar de la experiencia Ashton o experiencia del ASHO Road Test. ¿Eso han oído hablar o no? ¿Alguien recuerda lo que es el ASHO Road Test o no? Entonces, para el viernes me van a hacer el primer trabajo que va a valer 5 puntos.
¿Está claro el primer trabajo? Sí, ingeniero, está claro. Ok. Bueno, voy a seguir preguntando y si no me responden, les voy a seguir dando práctico. Bueno, la experiencia Azure Road Test ya lo van a estudiar ustedes para entregar el práctico. La experiencia Azure Road Test dio lugar a la guía de diseño empírico ASHTO 93. ¿Esto conocen o no conocen? ¿Ustedes saben diseñar un pavimento al día de hoy? Hay 44 personas, nadie me responde si saben diseñar un pavimento o no. Cristian, ¿no sabe diseñar un pavimento? Así completo, Inge, no sé, lo que es el cálculo de capa base, subbase y por qué se hace un poco, pero completo no sé, Inge. Pero no conocen ninguna normativa. Conozco la 93, Inge. Ok, gracias, Cristian. ¿Alguien más? Bueno, ingeniero, lo que tengo entendido es que el ASTO 93 se enfoca mayormente para hacer los estudios de suelo cuando ya se tiene el proyecto de una carretera diseñada, digamos. Ok, gracias, Clever. ¿Alguien más? Por favor, pongámonos las pilas. Ustedes van a ser ingenieros en 3 meses y no puede ser que digan sí, sé diseñar, no, no sé diseñar. Por favor, ¿alguien más? Sebastián Claudio está asistiendo. Vladimir Castellón Meneses, Coelho de Souza, Rolando Vallejo, Fernández Choquechambi. Sí, ingeniero, aquí estoy, Fernández. Sí, ¿Y aquí estoy. por qué no responden pues cuando uno pregunta? Quiero ver el estado que están para no estar avanzando cosas que ustedes no han visto. Esmeralda Dávila, Luz Ángel David, Eli Colosetti, Ana Pinto, Neri Solís, Benjamín Flores,
José Ignacio Solís, ¿están asistiendo a la clase o no? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, ¿Por qué ingeniero. ¿y por qué no responden? ¿Saben o no saben diseñar un pavimento? Yo creo que todos sabemos, tenemos el conocimiento, pero, o sea, sobre las normativas, ¿no? Basándonos en las normativas que se rigen en Bolivia, por ejemplo, ¿no? Gracias, Eli. ¿Qué normativa es esa? Creo que la ASTO 93. Ok, Ya, exactamente. ¿sí? Muchas gracias. Ok. Bueno, la norma más usada no solamente en Bolivia, sino en muchos países de Latinoamericana, efectivamente es la ASHTO 93. Entonces, la ASHTO 93, ¿qué es lo que hace? Toma unas capas de pavimento, por ejemplo, la carpeta asfáltica, la capa base, la capa subbase y qué está por debajo de la capa subbase. Alguien que me ayude. La subrasante, ingeniero. Ok, muchas gracias. La subrasante. Eh, en la norma de diseño ASHTO 93, yo asumo un espesor de carpeta asfáltica para mi pavimento, ¿cierto? Sí, ingeniero. Sí. Por ejemplo, 7 centímetros. Alguien que me dé algunos valores sugeridos para espesores de capa base o subbase, ¿recuerdan o no recuerdan? Podría ser 20 y 15. Sí, 20 y 15, ¿sí? Y si ustedes recuerdan, por la Ashton 93, nosotros calculamos un número estructural o un valor SN. ¿Recuerdan de eso? ¿Sí? ¿Recuerdan cuánto se adoptaba para capas base, para carpeta asfáltica? Era un valor en torno a 0,40, ¿cierto? Para capas subbase, ¿recuerdan el coeficiente estructural? Creo que era 0,14. Para subbase era 0,11, creo, ¿no? Y para subbase se adopta un módulo resiliente que ya lo vamos a estudiar en este módulo bastante a fondo. Entonces, si mal no recuerdo, hace tiempo que no uso la ASTO 93, pero el número estructural va a ser la suma de los coeficientes multiplicados por sus espesores.
Por ejemplo, aquí sería 0,4 multiplicado por 0,07. A eso le sumamos 0,14 multiplicado por 0,11 y a eso perdón, por 0,20 y a eso le sumamos 0,11 multiplicado por 0,15. ¿Recuerdan eso? Sí, ingeniero. Alguien que calcule, por favor. Sería 0,028 más 0,028 más 0,0165. Sí, estamos suponiendo que el coeficiente de drenaje va a ser igual a 1. ¿Ok? Entonces esto daría 0,0725, ¿no? Y considerando este valor y asociando en la fórmula un módulo resiliente, es una fórmula larga que la vamos a ver en las clases subsiguientes. En base de estos dos valores, nosotros calculamos un número admisible de repeticiones de carga o nuestro número de ejes equivalentes, cuántas repeticiones superaría. ¿Recuerdan de eso? Donde se usan unos ábacos y a partir gracias Cristian, entonces a partir del número estructural del módulo resiliente, y esto se suele multiplicar las capas, ¿no? Eh, Granulares por un coeficiente MI de, de drenaje, ¿no? Entonces con eso yo llego a calcular cuántos ejes equivalentes. ¿Recuerdan del eje equivalente, de la configuración del eje equivalente? ¿Recuerdan cuánto es el valor de la carga de diseño en kilonewtons? La carga padrón que usa la Ashton 93. 80 kilonewton, creo, ingeniero. Ok, muy bien, muchas gracias. 80 kilonewtons o las 18.000 libras, ¿no? En caso de... Entonces, este es un parámetro. Estamos haciendo un repaso de lo que es la metodología de diseño empírica a través de la normativa Ashton 93. ¿Están recordando, entendido hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta? Ok.
Bueno, conforme se fueron diseñando pavimentos de acuerdo a esta normativa, ¿alguien me recuerda cuál es gracias, Clever, ¿alguien recuerda cuando uno diseña un pavimento, para cuántos años lo diseña? Por norma sería por 10 años, ingeniero, Por lo como menos, mínimo. gracias, Clever, por lo 20 menos años. para, sí, gracias. Gracias, Cristian. 20 Mínimo años. sí, gracias. Generalmente se intenta apuntar a 20 años, ¿no? Pero por lo menos el pavimento tiene que durar 10 años. Y por ejemplo, en Estados Unidos empezaron a ver que este método de diseño Ashton 93 no, no garantizaba que los pavimentos lleguen a 10 años, ni siquiera a 5 años. Entonces empezaron a evaluar y vieron que esta metodología Ashton 93 la Ashton 93 no atendía a la realidad del desempeño de un pavimento, porque se tenían problemas de ahuellamiento, problemas de fisuras en el pavimento y, y bueno, empezaron a cuestionar mucho la validez de este método. Tanto es que hoy en día países como Brasil, Perú, Colombia, Argentina prácticamente están en proceso de descartar este método. ¿Por qué? Primeramente, se vio que había muchos problemas de deformaciones exageradas del pavimento. Entonces, ¿por qué se deforma el pavimento? Y este método, lo que es el Ashton 93, no permite calcular, ¿no?, deflexiones de un pavimento. ¿Cuánto se deforma un pavimento? Por el paso de la carga. Entonces, el Ashton 93, ¿alguien conoce cómo calcular deflexiones de un pavimento por carga móvil? eh, con la viga de Belknap-Manninger Sí, pero ese es un método empírico válido para en el evaluar, LWD, el deflectómetro de impacto ligero. pero eso es cuando el pavimento está construido, ¿no? Y cuando estoy diseñando un pavimento. ¿Ustedes conocen la teoría por Ashton 93 de hacer esta determinación? Gracias, Cristian. Ya llegaremos al triaxial en su momento. Pero la Ashton 93 no provee formulación para poder hacer una evaluación de pavimento por el criterio de control de deflexiones en la fase de diseño. Si bien en un pavimento ya construido, en un pavimento ya construido, yo puedo llevar deflectómetro de impacto, puedo llevar la guía Benkelman, pero ya el pavimento está construido. No nos adelanta nada si ya las deflexiones son muy grandes, si yo no preveí eh, en mi fase de diseño que las deflexiones de mi pavimento tendrían que ser las mínimas posibles para que para que el pavimento pueda atender, ¿no?, a los periodos de diseño de 10 o de 20 años, ¿no? Entonces, esa fue una de los principales vacíos, ¿no?, que dejó el Ashton 93, que básicamente es un mecanismo de diseño por espesores asociados, ¿no?
a unos coeficientes de rigidez que se le aplican, pero que no tienen nada que ver con una respuesta elástica del pavimento, porque cuando yo tengo un pavimento que tiene una determinada nivelación y pasa una carga, el pavimento se deforma por la acción de mi carga, pero después que la carga ha pasado, lo que yo quiero es que mi pavimento elimine, ¿no?, la deformación producida por la carga, o que en su defecto la deformación residual en el pavimento provocada por la carga sea lo mínimo posible. ¿Están de acuerdo? ¿Están Sí, ingeniero. acompañando gracias, Sí, están acompañando el Ingeniero. raciocinio? Sí, 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 ingeniero. ingeniero. Sí, Inge. Ok, ok, Sí, gracias. ingeniero. Entonces, a partir de eso es lo que yo quiero que entiendan, es que empezó a cuestionarse mucho el proceso de diseño que generalmente hoy en día se sigue dando, ¿no?, en nuestras universidades en Bolivia. Y en Estados Unidos ya hace como 20 o 30 años atrás empezaron a ver un método alternativo al AASHTO 93. Y a ese método alternativo de diseño es que le llamaron el método SuperPaint. Las palabras SuperPaint vienen de Superior Performance Pavements. Y esto traducido significa superior es superior, performance es desempeño y pavements son pavimentos, ¿no? Entonces, traduciendo al español, lo que vendría a ser Superior Performance Pavements o Super Pave es el conjunto, ¿no?, de técnicas de diseño, de control de calidad de materiales y de caracterización de materiales que garanticen que lo que yo estoy diseñando va a ser totalmente congruente, ¿no?, con lo que estoy construyendo. Entonces, básicamente, eso es lo que vendría a ser el, el desempeño superior de pavimento. Y ahí empezaron a estudiarse, ¿no?, a más detalle, por ejemplo, la caracterización de los materiales a través de ensayo triaxial, por ejemplo, para suelos granulares, a partir de una caracterización más a fondo, ¿no?, de lo que sería la geología de los asfaltos, lo que sería también la geología, ¿no?, de mezclas asfálticas. Por ejemplo, no sé si alguien me puede definir lo que es la palabra viscosidad. ¿Alguna idea? Eh, la fluidez que tiene dicho líquido, ingeniero. Mm, sí, entiendo lo que usted quiere decir, va por ahí, pero eh, ¿qué ustedes entienden que es más, qué ustedes, les voy a dar una comparación, ¿qué es más viscoso, el agua o el ketchup? Ketchup. Ketchup.
¿Y qué es más viscoso, el ketchup o el asfalto? El asfalto. Ok, está bien, todos estamos de acuerdo con eso. Pero ¿por qué ustedes dicen que el ketchup es más viscoso que el agua? ¿Y por qué el asfalto es más viscoso que el ketchup? Por su Debido a que la composición, ingeniero. resistencia de un fluido, debido a la resistencia al fluir de las partículas o la molécula del Muchas líquido. gracias, Laura. Ok, entonces ustedes saben lo que es viscosidad, intuitivamente. Lo que a veces cuesta un poco es definirla o explicarla. La viscosidad se entiende como la resistencia que un determinado fluido eh, ofrece a fluir. ¿Te ha entendido? Sí, ingeniero, se entiende. Sí, ingeniero. Sí, entonces dentro de la filosofía Superpaid empezaron a estudiarse, ¿no? Más a fondo esos criterios, también los vamos a desarrollar, ¿no? Un poco más a fondo a lo largo de este módulo. Por ejemplo, ¿no? Simplemente eh, algo de lo que envuelve Superpaid. Nosotros, o sea, yo estudio Superpaid hace como 15 años más o menos. Y hasta ahora me considero experto en Superpaid porque la cantidad de experiencia experimental, desarrollos teóricos que se han hecho es realmente agobiante, ¿no? La cantidad de documentación que existe sobre SuperPaid. De ahí que sea tan potente el módulo, la filosofía SuperPay, de ahí que sea tan potente. Y eso es un poco para explicar por qué en este seminario yo insistí, ¿no? En que en que por lo menos un módulo, ¿no? Que es este que vamos a ver, se entre un poco más a fondo en estos criterios de SuperPay, ¿ok? Entonces vamos a entrar en lo que es esta presentación. Vamos a hacer un intervalo de entre 10 a 15 minutos. A manera de curiosidad, les voy a ir dando algunas preguntas. No van a valer nota, pero es para fortalecer un poco lo que, lo que son algunos criterios. Entonces, en estos 10 a 15 minutos, les encargo, vean en internet qué es un fluido newtoniano y qué es un fluido no newtoniano. Me la cuentan al volver del intervalo. ¿Ok? Simplemente para ir entrando en materia. ¿Entendido hasta acá? Listo, Sí, ingeniero. ingeniero. Sí, Sí, ingeniero. ingeniero. Ok, muchas gracias. Hacemos intervalo de 10 a 15 minutos y volvemos. ¿Ok? Al mismo link. Entonces nos vemos en breve. Gracias. Recording stopped.